El canal de YouTube GeoHistoria hizo un video sobre el conflicto árabe-israelí y la verdad es que me decepcionó mucho. Aunque el tipo que está detrás del canal no lo identifica como un canal pro-palestino, sí repite muchas formas de pensar pro-palestinas. Ahora le daré algo de crédito. Casi todo lo que dice es más o menos cierto, pero las verdades a medias a veces son peores que las mentiras. De todos modos, pensé que esto brindaba una buena oportunidad para responder en forma de un video histórico que cubriera el conflicto desde el principio hasta el día de hoy. Estoy seguro de que te dará mucho en qué pensar, así que vamos a entrar de lleno. En Francia, Alfred Dreyfus, un capitán judío, es falsamente acusado de proporcionar información secreta a los alemanes. El caso gana notoriedad a medida que aumenta el antisemitismo en el país. En 1895, Dreyfus es degradado en París. Entre la multitud está Theodoro Herzl, un periodista judío austriaco. GeoHistoria inicia la sección sobre el nacimiento del movimiento sionista con la historia de Alfredo Dreyfus y el antisemitismo en Francia. Comenzaría definiendo el sionismo. El sionismo es el movimiento nacional judío cuyo objetivo principal era crear una patria para los judíos. Es esencial mencionar que, al final del siglo XIX, hubo un aumento de los movimientos nacionales en general, así como la caída de los imperios. En otras palabras, los judíos no eran el único pueblo que quería una tierra propia. Herzl, el padre del movimiento sionista, no ideó el sionismo debido al antisemitismo en Francia. Él ya había concebido la idea cuando era estudiante en Viena. Él creció en Hungría, pero cuando estudiaba en Viena, que en ese entonces era la capital del Imperio Austrohúngaro, Herzl se encontró con mucho antisemitismo por parte de sus compañeros de estudio, lo cual lo llevó a fundar el sionismo. Él dijo que si los estudiantes en la capital de un imperio multicultural eran tan antisemitas, entonces el antisemitismo no era cosa del pasado de la iglesia o de campesinos sin educación, sino que el antisemitismo también estaba profundamente arraigado en las universidades y en las nuevas ideologías. Puede parecer un detalle, pero creo que es importante, y el diablo está en los detalles. No fue el antisemitismo en Francia lo que llevó a Herzl a fundar el sionismo. Fue la comprensión de que el antisemitismo no era cosa del pasado, sino que había llegado para quedarse. Y así los judíos necesitaban una solución en forma de un Estado, igual que muchas otras naciones. Al año siguiente, este último publica un libro en el que une a los judíos de todo el mundo en un solo pueblo que no es asimilable y que, para escapar de la persecución, debe establecer su propio Estado en Palestina o Argentina. En Palestina o Argentina. Herzl sí consideró a Argentina, pero eso fue solo por un corto periodo de tiempo y únicamente para resolver el problema agudo de los pogromos en Rusia. Millones de judíos estaban huyendo del antisemitismo mortal en Rusia. Y Herzl pensó, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Menciono esto porque es crucial entender que Herzl es el padre del sionismo moderno, de la idea de que los judíos necesitaban tener un Estado, pero los judíos siempre vieron la tierra de Israel como su patria. Y siempre ha habido aliyot, que significa subir a la tierra de Israel. En 1882 judíos yemenitas emigraron a Israel. Los seguidores del rabino Jagón de Vilna hicieron lo mismo en 1808. Antes de eso estaban los seguidores del Baal Shem Tov. Judíos de todo el mundo seguían llegando a Israel a pesar de las dificultades. Herzl solo añadió la estructura de un Estado cuando la idea de Estado-nación comenzó a desarrollarse en Europa. Aunque eran minoría, los 80.000 judíos que vivían en Palestina se organizaron. Crean un sindicato para los trabajadores judíos y establecen la Hagana, un grupo armado de autodefensa. Entonces los judíos formaron un grupo de autodefensa de la nada. Aquí GeoHistoria está empezando a ignorar las acciones de los árabes de Palestina y sigue haciendo eso hasta el final del video. ¿Por qué los judíos crearon la Haganá, que significa defensa en hebreo? Porque en 1920 hubo disturbios violentos contra los judíos. En 1920 y en 1921 los árabes atacaron a los judíos. Decenas de judíos fueron asesinados.
Mujeres judías fueron violadas y los árabes quemaron y robaron propiedades judías. En inglés se les llama disturbios de Jaffa y de Nevi Musa. En 1929 ocurrió otra ola de pogromos, los más mortales hasta entonces contra los judíos, con 133 muertos principalmente en Hebrón y Jerusalén. Mencioné las ubicaciones porque esas comunidades judías vivieron en Israel durante siglos. La mayoría de ellos no eran sionistas europeos. Muchos años antes de la ocupación, antes de los asentamientos e incluso antes del Estado de Israel, los árabes estaban asesinando a judíos de las formas más brutales imaginables. No recomiendo hacer eso, pero si no me creen, busquen en Google la masacre de Hebrón de 1929 y vean las fotos ustedes mismos. La historia geográfica indica que los judíos migraron a Israel, lo cual es cierto y todos lo aceptamos. Lo que él no menciona es que hubo oleadas de árabes que migraron a la tierra de Israel. Los británicos limitaron el número de judíos que podían entrar, pero el número de árabes no fue limitado. Las cifras son discutidas, pero están en los cientos de miles. Cerca de la mitad de las personas en Gaza provienen originalmente de Egipto, llegando a finales del siglo XIX y durante el mandato británico. Los apellidos de muchos de los palestinos en Gaza indican que vinieron de Egipto. La mitad de Palestina son egipcios y la otra sauditas. Ellos son los palestinos. Aquí tenemos muchos nombres como Asma al-Masri y sus raíces son egipcias. Sus raíces son egipcias. Y no es solo en Gaza. En 1949, Churchill dijo que esos 500,000 árabes llegaron durante el periodo de los 25 años de administración británica y fueron una adición a la población árabe, obteniendo empleo bajo la condición que creamos. ¿Por qué tantos árabes migraron al área del mandato británico? Ya sabes la respuesta, por las mismas razones que hoy ves una inmigración árabe masiva en Europa. Los británicos y los judíos habían desarrollado la tierra, había más prosperidad. Los judíos secaron los pantanos y lograron vencer la malaria. Muchos inmigrantes árabes vinieron en busca de trabajo y una vida mejor. Geohistoria, como tantos otros, no menciona la enorme afluencia de árabes. Temiendo una invasión de Palestina, la Haganá forma el Palmach, unidad élite entrenada para la guerra. Finalmente, los alemanes son repelidos de Egipto. En 1943 empieza a difundirse información sobre el genocidio de judíos por la Alemania nazi. David Ben-Gurión, el presidente de la agencia judía, prepara un plan para permitir la inmigración de 1 millón de judíos a Palestina. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos formaron el Palmach y Ben-Gurión preparó un plan para la inmigración judía. Eso es cierto, pero ¿qué hizo el liderazgo árabe durante la Segunda Guerra Mundial? Geohistoria no nos dice nada sobre eso. Así que déjame llenar los espacios en blanco. Haj Amin al-Husseini, líder árabe en Palestina, pasó la guerra en la Alemania nazi, planeando con Hitler y altos mandos nazis el exterminio de los judíos en Israel y países árabes. Él ayudó a reclutar musulmanes para las SS, transmitió propaganda nazi en árabe para el mundo árabe. Él fue una de las fuerzas detrás del Farhud, los pogromos de árabes contra los judíos de Irak. Geohistory habla sobre el viaje de Golda Meir, que duró unos días para recaudar fondos para comprar armas en Estados Unidos, pero no dice nada sobre la conexión de años entre los líderes de los árabes en Palestina y los nazis. Ante la intransigencia británica, el Palmach, el Irgun y el Ley, un nuevo grupo armado terrorista que sueña con establecer un estado judío entre el Nilo y el Éufrates, organizan una campaña de sabotajes y atentados contra los británicos. El 22 de julio de 1946 en Jerusalén, el Irgun comete un atentado muy mortal contra la administración británica. Así que llevamos 14 minutos de video y por primera vez se menciona la palabra terrorista. ¿Y quiénes son los terroristas? El Legi. Los árabes que mataron judíos en 1920, 1921, 1929 y de 1936 a 1939 no eran terroristas. Pero el pequeño grupo judío que atacaba sobre todo a los británicos sí era terrorista.
Y por supuesto, se menciona el ataque contra el Hotel King David. Geohistoria tiene un patrón. Cuando menciona los ataques árabes contra judíos, nunca se le da un nombre al ataque. Se menciona en términos generales. Pero cuando los judíos son los atacantes, entonces son terroristas. Y entra en más detalles. 2 notas sobre el atentado al Hotel Rey David. Primero, en ese momento era la sede del ejército británico, así que era un objetivo militar. Y segundo, el Irgun, o el Etzel, como decimos en hebreo, advirtió a los británicos que estaban a punto de volar el edificio. Pero el comandante británico dijo que no aceptaría órdenes de judíos. ¿Crees que los árabes alguna vez advirtieron a los judíos antes de atacar? Geohistory de alguna manera también olvida decir que 260 británicos fueron asesinados por árabes durante la revuelta árabe de 1936 a 1939. Ahora veamos qué tiene que decir Geohistory sobre el plan de partición. Pero por otro lado, todo el mundo árabe se opone a este plan y a la creación de un Estado judío. En las principales ciudades, la violencia entre judíos y árabes crece rápidamente y se vuelve guerra civil. La violencia aumentó rápidamente. No. Si hablas de la guerra de 1947-1948, asegúrate de que la comprendan bien. La Organización de las Naciones Unidas propuso la partición. Ni los judíos ni los árabes estuvieron de acuerdo. A los judíos se les prometió todo el mandato y los británicos regalaron el 75% para crear Jordania. Sin embargo, los judíos seguían dispuestos a negociar, pero los árabes rechazaron la solución de 2 estados y comenzaron la guerra atacando a los judíos. No mencionas que la violencia subió en 1939 entre Alemania y Polonia y empezó una guerra, ¿cierto? No hay discusión al respecto. Los árabes rechazaron el plan de partición y empezaron una guerra, y lo primero que hicieron fue comenzar a matar civiles judíos. Seguiré repitiendo esto en cada video si es necesario, ya que es un hecho básico te guste o no. Para Ben Gurión hay urgencia, y él inicia un plan militar destinado a establecer continuidad territorial. La idea es que en ningún lugar una aldea detrás de la línea debe ser una amenaza interna o un punto de apoyo para futuros ejércitos árabes. Por lo tanto, deben ser destruidas o sus poblaciones expulsadas o estrictamente controladas. Todavía hay debate hoy en día sobre si este plan es únicamente militar o si tiene un propósito de limpieza étnica. Por supuesto, el plan Dalet. Entonces, Geohistoria no se molesta en mencionar todos los llamados explícitos de los líderes árabes para eliminar a los judíos. Aquí hay algunos que mencioné antes. Por cierto, ningún líder judío se ha parado ante una audiencia judía pidiendo que asesinen a todos los árabes que encuentren. Lo más cercano que tienen los pro-palestinos es el plan Dalet, que fue un plan militar para asegurarse de que los caminos que las aldeas árabes seguían atacando dejaran de estar bajo amenaza. Este es el tipo de cosas que haces cuando estás peleando una guerra. Si el otro lado está tratando de eliminarte, te aseguras de que no lo logren. Haces lo que puedes para evitarlo. Esa es la dinámica de la guerra. El Irgun y Lehi luego cometen una masacre en Deir Yassin, lo que provoca terror entre la población árabe y hace que muchos huyan. Y Deir Yassin, claro, ya hice un video sobre eso, así que revísalo. Hay un patrón que encontrarás en todos los videos pro-palestinos. No tienen mucho de qué hablar, así que repiten los mismos puntos una y otra vez. Irgun, Lehi, Hotel Rey David, Plan Dalet, Deir Yassin. Mientras el país sigue importando armas, especialmente armamento pesado de Checoslovaquia con el apoyo de Moscú. No sé por qué, pero esta es la tercera vez que Geohistoria dice que los judíos estaban importando armas. Sé que a muchos les gusta la imagen del judío débil. A mí me gusta la imagen del judío fuerte e inteligente que planea con anticipación y se prepara para luchar si es necesario. Conseguir armas es una decisión inteligente si estás rodeado de enemigos.
Al final del alto al fuego, en solo 10 días, las fuerzas de defensa de Israel capturan las principales ciudades entre Tel Aviv y Jerusalén, expulsando a las poblaciones árabes hacia el este. Y como era de esperarse, expulsando, ¿los judíos expulsaron a algunos árabes? Sí, ya lo he dicho antes y lo diré de nuevo. En la creación de Estados-nación en Europa del Este, en los Balcanes y en Asia, decenas de millones de personas fueron expulsadas. Los árabes de Palestina iniciaron una guerra para eliminar a los judíos y perdieron. Algunos huyeron y otros fueron expulsados. Pero aquí hay un dato interesante que GeoHistoria olvidó mencionar. ¿Cuántos árabes no fueron expulsados y se quedaron en Israel? 160,000. ¿Y cuántos judíos no fueron expulsados de los territorios árabes? 0. No quedó ni un solo judío con vida en los territorios árabes que fueron conquistados por Egipto y Jordania. De nuevo, es engañoso omitir un hecho como este. Aproximadamente 700.000 árabes fueron desplazados o huyeron de la guerra y ahora son refugiados en campamentos en Gaza. El país se abre a la inmigración judía, especialmente de Yemen e Irak, donde las antiguas comunidades judías son atacadas. En tan solo 3 años, la población de Israel se duplica a aproximadamente 1.4 millones de personas. En todos los países árabes, los judíos sufrían pogromos, persecución y discriminación. A diferencia de los árabes de Palestina, que iniciaron una guerra y la perdieron, los judíos en países musulmanes nunca dañaron a sus vecinos, pero igual sufrieron violencia. Cuando emigraron a Israel, tuvieron que dejar todas sus propiedades atrás, igual que los judíos que escaparon de la Alemania nazi. Israel debe devolver el Sinaí a Egipto, pero gana una alianza significativa con Francia, que le proporciona armas. Así que los malvados israelíes compran armas a Francia. Ni una palabra sobre el enorme acuerdo de armas entre Egipto y Checoslovaquia que se firmó un año antes. Este fue un punto de inflexión importante en el conflicto árabe-israelí, ya que los soviéticos empezaron a vender armas a los árabes, una relación que continúa hasta el día de hoy. Esto es patético. Siempre que los judíos compran armas, GeoHistoria lo menciona. Pero cuando los árabes compran armas, nada. En 1964, la Liga Árabe reúne a los principales grupos palestinos y forma la Organización para la Liberación de Palestina, Organización para la Liberación de Palestina. Comienza una lucha armada contra Israel a través de ataques terroristas. Aquí es donde GeoHistoria finalmente acierta en algo. Quiero enfatizar que la Organización para la Liberación de Palestina se estableció en 1964, así que antes de la Guerra de los 6 días, antes de la ocupación y antes de los asentamientos. Cuando dicen liberación, se refieren a la destrucción de Israel. Lo dice claramente en su emblema. Yasser Arafat, el nuevo hombre fuerte de la Organización para la Liberación de Palestina, se refugia en Jordania, donde intensifica los ataques contra Israel. Gana poder e incluso intenta derrocar al rey de Jordania, pero sin éxito. Este último entonces ataca a los palestinos en el país. Yasser Arafat entonces huye al Líbano, donde continúa la lucha armada contra Israel, incluyendo atentados terroristas en todo el mundo. En 1972, durante los Juegos Olímpicos de Múnich, un comando palestino toma como rehenes a la delegación israelí y mata a 11 atletas. 2 cosas interesantes que mencionar. La primera es que Yasser Arafat, el líder palestino nativo que nació en Egipto, y sus palestinos intentan derrocar a Jordania y luego intentan hacer lo mismo en Líbano. Probablemente has escuchado que Líbano ahora está en crisis. Creo que es interesante que nadie hable del hecho de que la crisis en Líbano, que era la perla árabe del Medio Oriente, fue causada por los palestinos y por Hezbolá. Israel y Líbano casi no tienen disputas territoriales. Podría haber paz entre estos 2 países. Pero debido a este odio árabe musulmán hacia Israel, iniciado por Arafat y los palestinos y por Hezbolá, Líbano está yendo cuesta abajo rápidamente. Y hurra, después de 23 minutos, GeoHistoria menciona un ataque terrorista específico contra Israel, la masacre de los israelíes en las Olimpiadas.
El 6 de octubre de 1973, Egipto y Siria lanzan un ataque sorpresa contra Israel con el objetivo de recuperar el Sinaí en los altos del Golán. Inicialmente, Israel está en desventaja, pero en una semana logra tomar la delantera, especialmente con el apoyo de Estados Unidos, que envía armas a través de un puente aéreo. Los egipcios y los sirios nunca dijeron que querían recuperar sus territorios. Dijeron que buscan eliminar a Israel. Y de nuevo, Geohistoria, por favor dime qué hay detrás de tu obsesión con las armas para Israel. ¿Por qué no dices ni una palabra sobre todas las armas soviéticas que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba enviando a los países árabes? Con la frontera sur asegurada, Israel ahora se enfoca en Líbano, donde la inestabilidad política benefició a la Organización para la Liberación de Palestina, que continúa sus ataques contra Israel. Esta es una de las frases más malintencionadas que Geohistoria dice en todo el video, como si Israel fuera el que quisiera pelear. Analicemos algunos de los atentados terroristas que los palestinos iniciaron desde el sur de Líbano. La masacre de Maló, en la que los palestinos masacraron a 30 niños israelíes de entre 14 y 16 años, o el atentado al autobús escolar de Abibim, en el que fueron asesinados 9 niños de primaria, o la masacre de la carretera Costa, en la que los palestinos asesinaron a 35 israelíes, 9 de los cuales eran niños, o el ataque al Hotel Savoy, por mencionar solo algunos. Y además de eso, los palestinos secuestraron aviones y lanzaron cientos de cohetes desde Líbano hacia Israel. Yasser Arafat suaviza su política. En Argel, proclama el Estado de Palestina, reconoce a Israel y renuncia a todas las formas de terrorismo en su contra. En menos de un año, 87 países reconocieron a Palestina. Luego, se llevan a cabo reuniones iniciales que culminan en 1993 con la firma de un histórico primer acuerdo entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, el primer ministro israelí. Los israelíes siempre estuvieron dispuestos a comprometerse. La Declaración de Independencia dice que nosotros, los israelíes, queremos la paz. Esto no se menciona en el video de Geohistoria. Sin embargo, él sí menciona la única vez que Yasser Arafat reconoció a Israel. Y luego, de alguna manera, no menciona que Arafat dijo que los acuerdos de Oslo eran como el Tratado de Hudaybiyah, que fue un tratado de paz temporal que el profeta Mahoma firmó con la gente de la Meca, lo que significa que Arafat veía el acuerdo de Oslo como un acuerdo temporal hasta que los palestinos fueran lo suficientemente fuertes para conquistar Israel. Supongo que ya ves el patrón en la especie de memoria selectiva de Geohistoria, o tal vez debería llamarlo presentación selectiva de hechos. Esto es a lo que me refería al principio cuando dije que las medias verdades a veces son peores que las mentiras. Hoy, más que nunca, el conflicto israelí-palestino parece no tener solución. Puedo estar de acuerdo con eso. Sin embargo, Geohistoria dice que los problemas son Jerusalén, los refugiados, los asentamientos, y no estoy de acuerdo. Y aquí está la razón. Si la realidad hubiera sido que hasta 1948 todo había sido pacífico, entonces diría que tienes razón. Como se dijo en este video, los árabes atacaron a los judíos, incluidos los sionistas no europeos, en las décadas de 1920 y 1930. Si la realidad fuera que hasta la Guerra de los 6 días todo había sido pacífico, pero después de los asentamientos en Cisjordania, los palestinos empezaron a ser violentos, estaría de acuerdo. Ya usaban la violencia antes de los asentamientos. El conflicto no tiene resolución, no por los refugiados ni por la ocupación. Sigue siendo un problema solo por una cosa. Los árabes no están dispuestos a aceptar la soberanía judía en ninguna forma. Eso era cierto en los años 20, era cierto en los años 40 y sigue siendo cierto hoy en día. En los últimos meses he hecho videos sobre muchas de las cosas de las que he hablado hoy. Uno de los videos en los que estoy trabajando es sobre la conexión nazi-árabe, un tema del que no he hablado mucho y que merece un video propio. Si crees que es importante, por favor, apoya mi trabajo. Quiero agradecer a todos mis seguidores. Ustedes me mantienen en marcha. Por favor, comparte este video con las personas que necesitan verlo. Nos vemos la próxima semana. Ya la vaya.